¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver. Don Jorge Matei, oficial, no sabía que este era oficial, yo pensé, parece que estaba hablando con el otro video con el que no era oficial, o esta es la cuenta oficial de No, OnlyFans. esta es la cuenta oficial de OnlyFans. Está buena, está buena, está buena. Don Luis Niemen, gusto de tenerte nuevamente por acá, amigo. Gusto de verte. Muchas gracias por Muchas gracias por la invitación, un gusto. Saludos, Jorge. Igualmente, un gusto. Oye, bueno, las cosas que más preocupan en este momento es la manipulación mediática. Hoy día estaba escuchando el caso de esta mujer mapuche que fue asesinada por los hijos. No me acuerdo cuál es el nombre de ella. Estaba metido también el yerno en el asesinato. Y desafortunadamente la prensa, el presidente, la Camila Vallejos, hablando de que las forestales ya la habían desaparecido, la habían asesinado y todo lo demás. Y hoy día se sabe que la mataron por que ella estaba defendiendo al vecino que no le robaran sus hijos, le robaron al vecino la pensión de 210.000 pesos. Y eso es lo que nos convoca hoy día, hablar justamente de la manipulación mediática. Y qué mejor que traer a Luis Niemen, que es un experto de todos los expertos, sobre esto. ¿Cuál sería tu introducción, Luis, respecto a la manipulación mediática? O la ventana de Overton, que se llama. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan. Yo no soy experto en comunicaciones, para nada. Mira, cualquiera que sabe más que yo es experto. De eso no hay vuelta que dar. Pero, bueno, para este desafío que tú me invitaste, preparé una presentación, ¿ya? Y te pediría que la vayas mostrando en la medida que sea de alguna forma una ayuda para ir en una forma ordenada, hilvanando esta idea, este trabajo que vengo haciendo ya por, yo diría, 14, 15 años, ¿okay? Y que básicamente se resume en haber reunido una cantidad de data enorme de hechos que tienen la connotación político-jurídico-mediático, ¿ya? Si ves la primera lámina que yo puse acá, este es mi ámbito de competencia. Yo soy ingeniero naval, salí de la Armada del grado de capitán de navío. Mi área de desempeño fue fueron los buques, ¿ok? Fueron las reparaciones de buques, los proyectos de modernización, y esta es una buena gráfica de imagen de lo que es un sistema complejo. Los buques son activos físicos, ¿no es cierto?, que operan en un entorno dinámico donde hay una innumerable cantidad de actores involucrados, multivariables, entorno adverso. Un buque opera en ambientes de tormenta, agua salada, etc. Y por lo tanto, y también muchos actores en la cual intervienen intereses diferentes, etc. Este es en el fondo el ámbito de desempeño mío. Y es un tema, es un proceso o un entorno de mucha información, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay que hacer es ordenar la información. Si tú vas a la siguiente lámina. Sí. ¿Ya? Por favor. Yep. La gestión de información, cuando uno sigue proceso metodológico de administrar esta brutalidad de data que estamos a la cual estamos sometidos, y sigues tú una metodología en cual estructuras, ordena esta data, le das forma, eso pasa a ser información. Y cuando esta información la procesas con ciertas técnicas, que es lo que yo les voy a ir contando cómo me fui especializando en esto, en dinámica de sistema, pasa a ser conocimiento.
O sea, con el tiempo adquirido de ciertos hechos que tienen la connotación político, jurídico, mediático. Ese es el aporte que hay detrás del trabajo que les voy a ir teniendo. ¿Okay? Ya. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. Ya. Toda la información que yo les voy a mostrar en gráficas es eminentemente data mediática. Data obtenida a través de fuentes abiertas y que yo las procesé ordenándolas cronológicamente, tanto el medio de prensa, periodista, hora, fecha, hora, título de la noticia completa y el link. Esa fue la estructura, de acuerdo a la metodología que les mostré en el gráfico anterior, que yo medí. En diversos casos, que seguramente les van ustedes los van a recordar, que fueron, yo lo titulé la neutralización de la iglesia, que fueron una cantidad de hechos noticiosos, que fue un bombardeo y que la gente ya recibió una lluvia de hechos noticiosos respecto a abuso sexual. Muchos de sacerdotes, eminentemente sacerdotes, colegios, y de, cosa curiosa, colegios particulares, ¿ok? Por eso que yo le llamé, fue un objetivo de neutralización a la iglesia, y aquí vamos a hablar de Gramsci, el neutralizar las instituciones fundamentales de la sociedad, neutralización del ejército, neutralización de carabineros, y vamos a ir viendo que esto se da en un proceso largo, ¿ya? Dinámica de sistema es precisamente analizar los procesos en el largo plazo, durante el ciclo de vida, ¿ok? La neutralización de carabineros los circunscribo básicamente a lo que fueron los eventos relacionados con el conflicto de la Araucanía. Vamos a entrar a conversar en algo lo que fue el caso Huracán, Catrillanca, y posteriormente, y posterior al estallido, vinieron las innumerables, más de 2.600 querellas a carabineros. Y miren lo que está pasando recientemente, la semana pasada, con el caso Crespo, ya que también podemos conversar algo al respecto. Sí. Y el tema caso Fragata, que fue una arista del caso Leopard, donde me vi involucrado, en este caso, afectado por falsas noticias. Y quiero también comentarle el último trabajo que estoy haciendo respecto a el caso de Cristian Campos. Esta es la metodología de las cosas que quiero, de alguna forma, que vayamos siguiendo un orden y ir, por supuesto, comentando en cuanto ustedes quieran hacerme alguna, si te parece bien, comentario para darle dinamismo a esto. Adelante. Déjame partir con una pregunta, y yo creo que Jorge también tiene una. Básicamente lo que vamos a analizar aquí son momentos clave de la historia moderna chilena, donde para los políticos poder hacer cosas levantan casos mediáticos. Así es. Ok, perfecto. Por ejemplo, el caso Fragata, Fragata fue un caso que el que vamos a hablar al final, fue un caso mediático cuyo objetivo político primario fue liderado por Alaman para hacer un escándalo y así permitir modificar la ley del cobre. Ese fue, y hay otros objetivos secundarios, pero el primario fue la modificación de la ley del cobre. ¿Okay? Y la razón de la modificación de la ley del cobre era disminuir la entrega de fondos a las Fuerzas Armadas, ¿o no? Debilitar, neutralizar, debilitar a las Fuerzas Armadas, someterlas. Tú sabes que si las Fuerzas Armadas no tienen presupuesto, bueno, quedan y empiezan a desaparecer. Y todos estos son objetivos que podemos analizarlo en otro contexto, pero si había algo que permitía a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de renovar su poder bélico, era contar con ese flujo de financiamiento estable en el tiempo. Y ya pasó totalmente a decisión política con la nueva ley. Exactamente. ¿Ya? Jorge, ¿alguna pregunta antes de empezar?
Tu micrófono. Tu micrófono. No, te digo que estoy escuchando atentamente. Después voy a tener preguntas. Ok, ya. Pasamos segunda a la otra lámina. Por favor. Juémoslo. Ya. El caso de ataque a la cultura cristiana, Gramsci, en esta gráfica, este trabajo fueron 3 meses de recopilación de casi 4.000 hechos noticiosos. Fue un trabajo manual, de partir buscando en las redes con buscadores. Aquí fue todo hecho no con inteligencia artificial en ese entonces, porque esto lo hice ya hace como 10 años atrás. Fui buscando todas las noticias que pude en la red, ¿ok? Que es 4.000 noticias, es realmente una cantidad enorme, una base de datos enorme, ¿ya? Uh-huh. Y fueron del orden de 80 casos de abuso sexual. Y cada uno de los casos lo codifiqué con una letra diferente y un color diferente. Y todo esto lo llevé en orden cronológico y al final cada caso fue representando lo tabulé en esta código, en esta gráfica de barra a escala semanal. O sea, todos mis trabajos están con la misma escala. Vale decir, no diario, sino que el año dividido en las 52 o 53 semanas. Y ustedes se empiezan a dar cuenta que hay pic. Esos pic son donde yo entro a analizar posteriormente, ¿ok? Y puedo sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, lo primero que llama la atención es que el color rojo está prácticamente 2 años y medio, no hubo semana en Chile en que no hubo un titular del caso Caradima. El rojo es Caradima. Ya. Y aquí vamos a entrar entonces a lo que es la propaganda y la manipulación mental de los medios de prensa, ¿ok? Ya. El caso Caradima, no sé si ustedes ya se recuerdan, pero fue una cosa que fue brutal. A la ciudadanía la bombardearon con el solo concepto Caradima. Al final la gente, de recibir ese bombardeo diario, persistente, Caradima, empieza a transformar, o sea, mentalmente inciden las personas y queda en el paradigma que es un paradigma. Caradima, ergo cura pedófilo. Y posteriormente cualquier noticia que salga, ¿ya? Y hacen un titular y a la persona, este es otro cura. Y posteriormente a este evento Caradima vinieron una cantidad de acusaciones, pero fue increíble. ¿Ok? Yeah. ¿Qué es lo que es interesante cuando uno hace posteriormente todo este análisis y lo grafica y tiene una visión sistémica? O sea, me comprenden el concepto de visión sistémica cuando yo lo hago en esta gráfica, representando el tiempo en el eje X y la intensidad mediática, que son estas barras, ¿no es cierto?, semanal. Uh-huh. Tú puedes analizar esto, ¿ok? Y empezar a decir, a ver, aquí hay cosas que llaman la atención. Aquí, por ejemplo, una noticia, por muy escandalosa que sea, cuando es noticia que no tiene la connotación político, ya que es lo que yo les menciono, dura lo más una semana. Pero cuando una noticia relacionada con el caso Caradima dura 2 años y medio, ahí hay un objetivo que no es noticioso, que no es informar, es manipular mediáticamente. La pregunta es, bueno, ¿qué fue el caso Caradima? ¿Se acuerdan ustedes quién fue el abogado querellante de Hamilton, Murillo y no me acuerdo el otro? Ya, ahí estoy viendo a uno que está arriba de una barra de color rojo, de apellido Hermosilla. Hermosilla. ¿Le suena el apellido Hermosilla? A mí sí. 100%. Está sonando y viene sonando bien fuerte desde hace un par de años, desde 2 años atrás, ¿no es cierto?, con los escándalos. Porque vienen pasando cosas, ¿te fijas? Bueno, el abogado Juan Pablo Hermosilla, que posterior a este escándalo, ¿no es cierto?, crea la Fundación para la Confianza, es un actor clave
que hay que estudiarlo, ¿ok? Entonces, nosotros venimos estudiando a Hermosilla, su pasado, dónde se formó, dónde trabajó. ¿Ustedes sabían que Hermosilla trabajó por mucho tiempo en la Vicaría de la Solidaridad? Eso yo no lo sabía. Claro, No. él viene de la Vicaría de la Solidaridad y también Paulsen. Y cuando el programa Tolerancia Cero cesa, porque hubo un periodo en que cesó el programa Tolerancia Cero, Paulsen se fue a trabajar en el estudio de abogado. ¿Qué tiene que hacer un periodista en un estudio de abogado? ¿Por qué? Porque Hermosilla litiga a través de la prensa, a través del escándalo. ¿Se fijan? Ya. Oye, Eso Luis, es lo una que... pequeña, ¿Sí? una pregunta. Hermosilla, sabemos que es una persona que se dedicó, ahora sabemos, ¿cierto? Porque le han sacado de su teléfono celular un montón de información. Es el Luis Hermosilla. Bueno, Este que estamos mercando acá es Juan Pablo Hermosilla. El hermano. el hermano, ya, ok. Pero es lo mismo, en el fondo son lo mismo los dos, porque son... Pero ojo, Luis Hermosilla trabaja con la derecha y Juan Pablo Hermosilla trabaja con la izquierda, pero es lo mismo. Eso, exactamente, eso es lo que a eso quería llegar. Los dos, porque ellos trabajan juntos, ellos no tienen cada uno su estudio de aparte, trabajan juntos, es una sociedad que tienen. Y entonces uno podría decir aquí que está, porque, a ver, Luis Hermosilla estaba muy vinculado con el gobierno de Piñera, 1 y 2, con Chadwick, que también está en el estudio de Hermosilla, metido ahí. Y así hay varios otros datos. Entonces uno se pone a pensar, entonces este ataque que tú estás aquí graficando, ¿no es cierto? Y tiene un patrón. Todo esto aquí hay un claro patrón de metodología de trabajo. Exactamente. Bueno, ¿De eso dónde en esa viene? dinámica de sistema es determinar patrones de comportamiento. Exacto. ¿Ya? Y yo con esto, algo que hicimos como trabajo, digamos, metodológico, uno puede hacer hipótesis predictivas, ¿ok? Porque conoce quiénes son los actores. Aquí, ¿qué es lo que hemos determinado? ¿Cuál es la red que hay detrás? ¿Ok? Ese es el aporte que hay detrás de esto. Hay una red que está confabulado entre el poder político, el poder judicial y los medios de prensa. Hay colusión de por medio. Pero pero me imagino que habrá detrás de todos esos tres medios, de todas esas tres organizaciones que tú acabas de mencionar, habrá algo más grande atrás, porque no creo que en Chile se hayan juntado la prensa, el Poder Judicial y la política para lograr un objetivo, como por ejemplo en este caso estamos hablando de desprestigiar a la Iglesia. Yo creo que aquí tiene que haber algo más grande atrás, ¿o no? Sí, yo también creo y lo vengo, yo diría que se viene, y hay varios actores que lo vienen haciendo ver, digamos. Esto, hay actores internacionales que están, hay organizaciones internacionalistas que están detrás de esto. Ya vamos a llegar a la pregunta otra, a ver, te lo digo al tiro, ¿cuál es otro perfil dentro del perfil de los Hermosilla? Son masones. Eso es un factor a tenerlo presente, porque ahí se repite ese factor innumerables veces, digamos. Sigamos, la siguiente. Este caso, yo he graficado sistémicamente tres hechos noticiosos. El caso Fragata, ¿se acuerdan de eso? Sí. El caso Fragata, claro. una arista del caso Leopard, ambos una arista del caso Riggs, está todo relacionado. Pero Cuando uno grafica todo en el largo plazo, todo tiene relación. ¿El caso Fragata tú te refieres a la compra de la fragata o te refieres a lo que pasó con las cámaras en el, no me acuerdo qué barco? No, la compra de la fragata. Ah, ya. ¿Ok? Yo participé en los proyectos Puente 1, Puente 2 y Puente 3, que fue el cambio de la Escuadra Nacional. Y a raíz de ese caso, que fue
audios. Bueno, ya lo voy a hablar al final, ¿ok? ¿Cómo se elaboran? Porque aquí hay, como tú dices, patrones de comportamiento que son los que les puedo contar al respecto porque eso lo he investigado. Ya vamos a ir viendo, pero aquí me quiero centrar en el centro, la arista Rutherford. ¿Se acuerdan de Rutherford, la Romy Rutherford? Hace un año que ya no sale ningún artículo de la ministra en visita extraordinaria, Romy Rutherford. ¿Ya? Porque salió de la corte marcial, ya le habían prorrogado, estuvo muchos años en ese caso, pero ella tuvo participación en, ¿se acuerdan? El caso Milicogate. La siguiente, por favor, Juan. Milicogate, que el centro, esa campana que muestro ahí, ¿no es cierto? Fue un escándalo que era un hecho delictivo que venía investigando el ejército y lo hace mediático un periodista de Clinique. Pasó lo mismo con Fragata. Otro periodista de Clinique hizo el escándalo mediático. Al final, después de todo esto, la designan a la ministra en visita extraordinaria, que era integrante de la Corte Marcial del Ejército, la designan a ella en la investigación. Y esa es la figura clave en el ámbito judicial, la ministra en visita. ¿Qué hace? Litiga a través de los medios de prensa el escándalo mediático con todas las aristas posteriores que tuvo este caso, que no sé cuántos fueron, las que investigó ella, fue una neutralización, por eso le llamo yo la neutralización del ejército, que fueron todos los casos que ella llevó hasta el año 2019, primer semestre, previo al estallido, a haber encarcelado a 2 excomandantes en jefe del ejército, Puente Alba y Oviedo, ¿se acuerdan o no? Y previo a eso, la arista Pasajes, en la cual se descabezó un año antes del estallido al ejército, se descabezó. Más del 50% de los generales fueron reemplazados. En el gobierno de Piñera fue eso, ¿no? Piñera, en el gobierno de Piñera. ¿Ok? Justo entre... Aquí está la siguiente. Ya, vamos. Ese es Milicogate. Ahí se designa ahí la señora Rutherford. La siguiente. Y aquí vienen los eventos, que era todos estos eventos convergieron hacia el gran evento que fue el 18 de octubre, el estallido. Aquí estamos viendo un proceso sistémico que se están desarrollando en paralelo. Ya vamos a ver Carabineros, pero estaba pasando al unísono. Entonces vino la arista Pasajes. La arista Pasajes, les recuerdo que era, aquí existía un protocolo del Ministerio de Defensa que muchas personas permitía que el general tenía derecho a pasajes business, se cambiaban por dinero y uno bajaba y viajaba en ejecutiva. Cosas así fueron las que pasaron. Bueno, el escándalo y la condena mediática es siempre lo mismo. Viene una condena mediática en primera instancia y la persona quedó condenada. Y posteriormente viene la investigación y hay casos que son absueltos y otros, la gran mayoría absueltos. Miren lo que ha pasado recientemente con Crespo. Una condena mediática tremenda y hoy ya Crespo fue condenado para la gran mayoría de las personas y la exhibición, la exculpación de él no viene de la misma fuerza con que todo el aparato lo condenó. O sea, la presunción de inocencia en estos casos nunca opera, porque está ya hecho así el sistema. Yo digo que está maleado. No hay presunción de inocencia y hay colusión de actores que vienen operando de esta forma. Y ya el sistema lo tolera, el escándalo, nos hemos acostumbrado a estos escándalos. Como les decía también,
todos estos escándalos tuvieron un propósito político, que fue la modificación de la ley del cobre, que se logró en junio del año 2019, meses antes del estallido, semanas antes del estallido, que es ahí cuando está Espina celebrando. La siguiente, por favor. En esta yo quise, posteriormente vino otro escándalo más que descabezó o generó un problema con la inteligencia del ejército, que fue el hackeo del EMCO, cuyo objetivo, a mi parecer, fue producir escándalo para aprobar la ley de ciberseguridad e infraestructura crítica. Nos hemos acostumbrado a hacer escándalos con un objetivo político. La siguiente. Pasamos al tema de la neutralización de carabineros que les había mencionado. Este es un trabajo que desarrollamos entre el año 2016 y 2017, ¿ya? A requerimiento de una organización del sur, que veía que el conflicto de la Araucanía, que estaba concentrado en la 8ª y 9ª región, se les iba a trasladar al sur. Y aquí hicimos un trabajo durante 6 meses de recopilación de más de 5.000 hechos noticiosos. Desde lo que fue el pacto firmado por Elwin con el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, hasta enero del 2017, donde el patrón era siempre la muerte de un comunero joven, estudiante universitario, ¿ya? Y ahí están los casos que fueron emblemáticos: el Lemun, Catrileo, Mendoza, y cada vez que había estas muertes, obviamente, inculpado carabinero, largos procesos, y así se fue incubando lenta y sostenidamente una animadversión de la fuerza policial, particularmente con los casos, el conflicto de la Araucanía. Quisiera aquí hacer presente lo siguiente: cuando uno empieza busca estas noticias, y yo empecé a hacer más procesos. Por ejemplo, leer 5.000 noticias es imposible, pero cuando uno echa a correr buscadores de palabras clave, empieza a poder hacer ciertos análisis interesantes. Cada vez que habían estos escándalos, estaba el tema de la ley antiterrorista o el convenio 169 de las Naciones Unidas. Bueno, esas palabras clave las eché a correr y empecé a ver cuáles son las noticias, qué noticias hablaban de ese tema. Y eso es lo que yo grafiqué acá. Grafiqué noticias sobre ciertas variables clave: el convenio 169, la ley antiterrorista y otras variables más, ¿ya? Y gracias a eso me di cuenta que de repente había una concentración de noticias con el objetivo de aprobar la ley antiterrorista. Y detrás de eso, Bachelet designó a un encargado de ese proceso. ¿Se acuerdan quién fue o no? No, ahí me pillaste. El abogado Juan Pablo Hermosilla. Él lideró la comisión para aprobar la ley antiterrorista. Entonces, la verdad es que muchos procesos que fueron tremendamente sensibles y cuyo propósito era darle una solución que hasta el día de hoy no se le dio. ¿Por qué están siempre los mismos actores? ¿Se pueden preguntar ustedes? Son las cabecitas detrás de todo. Son las cabecitas, son las redes. Si al final lo que se acaba de escapar con el caso de Luis Hermosilla es las vinculaciones que él tenía con el Poder Judicial, ¿se dan cuenta? Entonces, esto que lo veníamos viendo hace años, en esto lo veníamos denunciando hace años, hoy se está dando a conocer.
estamos viviendo, les adelanto mis conclusiones, estamos viviendo un proceso de declive de esta estructura de la colusión. Que, entre paréntesis, esta estructura de la colusión nace con el tema de los derechos humanos. Por eso es que yo formé la Fundación Observatorio Militar y Policial de Derechos Humanos. Aquí no hay nada, aquí no se respetan los derechos humanos con los militares. No. Ahora, ¿qué crees tú que vaya en decadencia este proceso? ¿Será que el ciudadano está más involucrado en la política? No que esté más involucrado, yo diría que está más informado. Redes sociales. Gracias a las redes. Ya. Gracias a las redes. Exacto. Las redes sociales están produciendo la información, Juan. Estamos viviendo unas transformaciones brutales gracias a las tecnologías. Y las tecnologías y espacios como el que tú hiciste con tu fundación son los medios que están comunicando esto. Exacto. ¿Te fijas? Yeah. Bueno, ¿qué quería destacarles? Por ejemplo, esto es lo que yo he hecho es un proceso netamente metodológico, basado en dinámica de sistema, pensamiento sistémico, manejo de la información. O sea, aquí no hay nada no, está todo demostrable. Aquí está la data, aquí está procesada, esto es lo que dio, ¿ok? Entonces no hay cosa subjetiva, nada. El que lideró esta comisión encargado de la ley antiterrorista fue Juan Pablo Hermosilla. El que lideró todos los escándalos de la iglesia, el caso Caradima, Juan Pablo Hermosilla, que tuvo esta connotación de 2 años y medio de tener en cartelera el tema. Eso es propaganda, eso es manipulación mental, eso es guerra psicológica. ¿Ok? En concomitancia con los medios, en concomitancia con los medios de información. Sí, y yo infiero, veamos con Paulsen, ¿dónde está Paulsen? CNN, ¿qué es CNN? Entonces empezamos a darnos cuenta, a tu pregunta, Jorge, ¿quiénes son las vinculaciones que están detrás? Ahora, antes de pasar a la siguiente imagen, una pregunta cortita. Hace poco vimos el caso de Crespo, que sale absuelto, y se le echa muy en contra y le echan mucha la culpa al presidente ausente de haber impulsado la ley. ¿Cómo es posible que con toda esta manipulación se haya logrado hacer una ley que favorece a la defensa por parte de las Fuerzas Armadas? ¿Falló? ¿Es una muestra de que ya esto va en decadencia, que no pudieron manejarlo? Yo creo que en el Poder Judicial hace tiempo, o sea, no hay que generalizar. Esto no es un problema de que el Poder Judicial está corrupto y con todos los escándalos que están pasando. Yo creo que hay jueces que fallan en derecho. Y aquí, gracias a Dios, falló en derecho, como llamamos, el caso que sigue anterior, permite ahondar más, el caso Frei Montalva, que vamos a hablar ahí, ¿ya? Respecto a eso. Y ese caso, el Frei Montalva, yo sostengo que marcó el punto de inflexión de este proceso, ¿ok? Que yo vengo analizando lo que viene en franca decadencia la estructura de la colusión, ¿ok? Bueno, pasó el tiempo y el conflicto de la Araucanía, que nosotros lo analizamos en primera etapa hasta el 2017, posteriormente vino el caso Huracán y el caso Catrillanca. El caso Huracán tuvo claramente un propósito de neutralizar la inteligencia de Carabineros. Y el caso Catrillanca, descabezar Carabineros. Y todo esto se venía desarrollando en paralelo con lo que venía haciendo Rutherford en el ejército, previo al estallido.
O sea, si ponemos las dos láminas abajo, nos vamos a dar cuenta, hacemos el análisis cuando uno empieza a integrar toda la información, pongo la lámina a la otra abajito, oye, y empiezan a coincidir los procesos. Eso, la ciudadanía no, y nadie lo puede integrar porque está bombardeada demasiada data. Pero cuando hace este proceso de integrar toda la data y graficarla gracias a esta herramienta que elaboramos, empiezas tú a poder hacer un mejor análisis y inferir que aquí hay manos detrás de esto que está orquestando esto. No, esto no nace de la casualidad. Había un propósito detrás. No sé si están de acuerdo conmigo. Absolutamente, no es casualidad, hay una causalidad detrás de todo esto. Hay causalidad detrás de esto. Claro. Exacto. Oye, y fíjate que esto todo comienza por lo que se ve en este gráfico, empieza a incrementarse a partir de Bachelet 1, que sigue después con Piñera, que Piñera 1, ¿no es cierto?, que con el caso de Luxinger, pero ese fue un caso... La muerte, sí. Sí. Ese no creo que haya tenido mucho que ver con manipulación para ir en contra de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, porque fue un caso... Bueno. Pero después viene de nuevo Bachelet con el caso Catrileo y el paro de los camioneros, que también fue... lo que llama la atención es lo que empieza a partir del año 2017 en adelante, el término del gobierno de Bachelet y el gobierno de Piñera 2. Yo me voy a atrever a decir que aquí hay un patrón clarito de dos presidentes de Chile que fueron extremadamente onunistas, pro ONU, pro Agenda 2030, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Aquí está claro, aquí se ve, o sea, este trabajo que tú hiciste aquí es maravilloso porque uno claramente ve lo que está pasando. Y Piñera 2, perdón, con el caso Catrillanca, mira el gráfico como empieza esto, las líneas de varios colores, es un verdadero bombardeo, parece una cosa de loco. Oye, ustedes no se imaginan, ni se imaginan cómo esto fue brutal. En el mismo día, noticias aparecían hasta en Chuchunco, en el norte. O sea, cuando uno empieza y hace este trabajo de integración y va viendo, dice, pero ¿cómo? Que pasó la muerte en la mañana y en la tarde habían lienzos colgando en el norte. O sea, es una cosa que estaba pero tremendamente orquestada. Y eso dio ese pic tremendo, ¿te fijas? Muy buena tu apreciación, porque cuando uno hace este trabajo metodológico de haber integrado una cantidad enorme de información, se da cuenta, este es el resultado de un trabajo de meses. Pues, ¿eh? La siguiente. Y fíjate que, haciendo un pequeño paréntesis con el caso de la Julia Chuñil, la mapuche esta que murió, la mamá que fue muerta por los hijos aparentemente. Sí. Inmediatamente después de que ella muere, esto lo toma una fundación que se llama Fundación Escazú, no sé si tú te diste cuenta de eso. Y la Fundación Escazú, dirigida por un tipo que fue premiado, galardonado y homenajeado en la ONU por su trabajo. Joven. Sí. Ya. Está claro que ¿de dónde viene todo esto? Sí, exactamente. Y lo que iba a decir, que en el caso de ella también, cuando muere y el hijo va a hablar con esta gente de la Fundación Escazú, rápidamente en todo Chile aparecen lo que tú dices recién, estos afiches en blanco y negro con una imagen de la madre, una imagen, no una foto, sino que era una imagen creada con algún sistema digital, qué sé yo, y aparecen todas estas, ¿dónde está Julia? No sé cuánto. Entonces, todo es para mí, yo siempre lo digo, para mí toda esta gente se dedica a hacer un espectáculo y es un espectáculo muy dañino para los países y en este caso nos convoca a Chile
nos han hecho un tremendo daño, nos han producido un gran retraso en lo económico y en lo social y en lo moral. Ojalá que se termine ahora, porque me imagino que, bueno, ya seguramente para allá vas tú con tu presentación. Es una de las preguntas que me planteó Juan, ¿ya? De alguna forma hacer un análisis prospectivo al respecto. Ahora, agregué a la gráfica anterior, como ustedes pudieron ver, todo el tema de lo que ha sido los distintos casos que han atacado a Carabineros, los fui integrando en una misma línea de tiempo, porque fueron secuencial. Ya, como les mencioné, primero hicimos el trabajo de conflicto de la Araucanía, más de 5.000 hechos noticiosos, ¿no es cierto? Posteriormente el caso Huracán, el caso Catrillanca, y ahora, hace 2 años atrás, trabajé con Nubia Vivanco lo que fue las querellas, más de 2.600 querellas. Y esa base de datos la integré yo con las variables querellas en la gráfica a continuación, para determinar los actores relevantes que están detrás de esto. Y ahí está, aquí se armó una confabulación entre Abbott con el recientemente ya renunciado fiscal regional Armendáriz y la fiscal Chong. ¿Ok? Ese trío ha causado tremendo daño a la fiscalía y, bueno, están quedando en evidencia. Eso es lo que yo sostengo. Están quedando en evidencia. Y estos casos que han pasado es un antes y un después. O sea, lo que pasó también con Maturana, Maturana, el teniente Maturana que está arrestado, ojalá que lo indulte. Lo primero que haga José Antonio Kast, que lo indulte, ¿ya? El caso Crespo y el caso anteriormente, ¿cómo se llama el carabinero? Zamora. El caso Zamora, con el caso de Pío Nono, ha dejado al descubierto esta trama. Y han salido personas valientes, como la abogada Nubia Vivanco, que le ha presentado querella a ellos. Esto es un antes y un después, ¿ya? Ojalá que prosperen esas querellas, ¿ya? Ojalá, porque yo iba a preguntar si acaso iba a haber lo que se llama accountability, responsabilidades, deberían existir. Bueno, eso es lo que no ha pasado. Yeah. Eso es lo que no ha pasado, y ya les voy a mostrar en el caso Frei Montalva, que les vengo anunciando, pasó claro el ministro en visita extraordinaria, ¿ya? Yeah. La siguiente, por favor. Este caso, el caso Frei Montalva, yo digo que marcó el antes y el después. ¿Y por qué asocio yo que todo esto nace, esta estructura de la colusión político, jurídico, mediático, nace con el caso de los derechos humanos? 20 años que el país fue bombardeado, derechos humanos, y ergo milico asesino. O sea, la gente terminó asociando eso. Fue un bombardeo de tal magnitud con todos los medios culturales que operaron ganaron esa guerra psicológica. Yeah. Ganaron la guerra psicológica, la batalla psicológica. Ganaron la batalla psicológica, sin duda, ¿ya? Pero no han ganado la guerra, ¿ya? Y yo sostengo que la gente se está dando cuenta. Se está dando cuenta de eso. Se está dando cuenta que ha sido engañada. Ahora, ¿tú crees que el punto de inflexión en que todo esto parte en Chile es en el gobierno de Ewing, mal llamado gobierno de la transición? Yo diría el gobierno del retroceso, políticamente hablando. Gracias a él la CAM existe el día de hoy y muchas otras cosas más. Pero en su gobierno existió lo que se llamó el informe Rettig. ¿Tú crees que el informe Rettig deja abiertas las puertas para que salga todo esto y empiecen a usarse este tipo de artimañas? Sin duda, porque aquí te pongo el ejemplo. El caso Frei Montalva se ocupó información del caso de Ríos para armar este caso.
Ya. El ministro en visita extraordinaria de este caso, que era el ministro... Sería bueno explicar quién era Berríos. No sé si te puede dar unos segundos para explicar quién era Berríos. Yo sé quién era Berríos, pero a lo mejor mucha gente no lo conoce. Berríos, el caso de un químico que fue asesinado por agente de la DINA en Argentina, me parece. En Uruguay. ¿Ya? En Uruguay, claro. Y bueno, se trató de inculpar y hacer un símil de que a Frey lo habrían envenenado también con talio y gas mostaza, etc. Al final, después de varios informes periciales internacionales, se logró demostrar que no era tal. Y yo siempre sindicalizo a Carmen Frey, que fue la cabecilla de toda esta operación, que permitió que a su padre lo exhumaran 2 veces, y todo era mentira, bro. Todo era mentira, y todo esto fue un juicio mediático y una acción mediática brutal, que duró 19 años la investigación del ministro en visita. Justo, y aquí destaco yo el pic más alto, ¿lo ven ahí en el centro? Sí. Yo ahí justo encontré una noticia que se agregaba justo una semana antes de las elecciones en que participó Frei Montalva con Piñera, año 2009, fue el pic noticioso. ¿Y quién estaba detrás? Un abogado que se integró al equipo querellante. ¿Quién creen ustedes que fue? JP Hermosilla. JP Hermosilla. O sea, y encontré una noticia con ese nombre, porque lo empecé a buscar en la base de datos, buscadores, y apareció él. Entonces uno dice, ¿por qué justo ahí se hace una acción mediática brutal? Yo infiero que Hermosilla tiene buenas redes vinculadas con la prensa, con los medios de prensa. Y eso ha quedado en evidencia con el último caso que les voy a mostrar. ¿Ya? Eso es lo que quiero resaltar de todo esto que hemos analizado detrás. ¿Ya? La siguiente. Adiós, gracia. Aquí está el juez Alejandro Madrid, y como tú dices, pasó claro, no hubo accountability aquí, no existe accountability. Pareciera que ahora está habiendo accountability por los hechos de corrupción que se han detectado en el Poder Judicial, pero por la prevaricación no ha habido. ¿Ya? Aquí destaco el libro Un magnicidio que no existió, de Lilian Olivares, que lo recomiendo, muy buen libro, ¿ya? Para que ella también destapa todo este engaño. La siguiente. Y este es el caso Fragata, que en este caso es una línea de tiempo, la única que yo hice día a día, o sea, esta la hice día a día, porque fueron 2 años y medio en que estuvimos 12 oficiales acusados por supuesta divulgación de información clasificada en el marco del cambio de la escuadra nacional, lo que fueron los proyectos Puente. ¿Cómo se hacen estas operaciones? ¿Por qué la prensa lo tituló una arista del caso Leopard? Porque la información provenía, para hacer esta operación mediática, esta falsa acusación, se ocupó información que se había incautado en el marco del caso Leopard. 4 años antes, 5 años antes, entre el año 2007 y 2008, fue interceptada las comunicaciones durante un año, ordenado por el ministro Valderrama, actual integrante de la segunda sala penal de la Corte Suprema. ¿Les suena la sala penal, la segunda sala? Sí, por supuesto. Ahí está la Hidalgo. Todos los casos de derechos humanos convergen a la segunda sala de la Corte Penal.
¿Y todas. ese viejo qué edad tiene ya? El Valderrama, que debe ser más viejo que un cerro. No sé la edad que tiene, pero cuando él ordena la interceptación telefónica y posterior incautación de los computadores, más de 2,2 millones de correos del proveedor de armas debidamente acreditado Guillermo Ibieta, porque esa es la información que se usa. Ahí había información para armar un tongo de supuesta divulgación de información clasificada, que fue unas aberraciones realmente, ¿ok? Todo esto, armar un escándalo mediático, ¿ok? Con fines políticos. Lamentablemente, y no voy a entrar en detalle a mencionar personas ni quiénes fueron en ese entonces, pero esto sucedió inmediatamente el año 2011, 3 meses después de que asume Alamán como ministro de Defensa en el gobierno de Piñera 1.0. Estalla el caso Fragata. ¿Se acuerdan que el año 2010 vino el tsunami, el terremoto? Terremoto tsunami. Sí. La Marina, el comandante en jefe quedó bastante lesionado por las acciones institucionales al respecto. Bueno, vino el escándalo del puente que vale Callampa porque había designado a Rabinet de ministro de Defensa Piñera. ¿Se acuerdan? Ya. Asume Alamán, 3 meses después estalla el caso. Y el caso estalla gracias a la información que se había incautado años antes. ¿Dónde? En la Fiscalía Oriente, donde el fiscal, en ese entonces, era el fiscal Vinko Fodic, y que pasa a ser el segundo de la subsecretaría de prevención del delito que crean Hinspeter asumiendo ese año. Crean la subsecretaría de prevención del delito y desde esa subsecretaría se articula este caso. Y el que va segundo de esa subsecretaría es Vinko Fodic. Infiero, por lo tanto, que él lleva la información, o sabía de esta información, sabía de toda esa información que se había incautado para armar este caso. Así se arman los casos, ¿ok? Se arman los casos con información que se tiene. ¿Y cómo son eso? ¿Qué es lo que es la información? Miren, cuando se hace una interceptación telefónica, hay gente que está en la PDI escuchando y todo se transcribe a informes. Y en el fondo, Guillermo Ibieta habló con el comandante Niman, que está relacionado con, y todo lo que yo hablé con Guillermo Ibieta, y después al final, en el pie de página, queda capitán de navío, uno queda fichado. Queda fichado con esos informes de las transcripciones. Y esos son el material que se usó para armar este tongo, esta falsa, este engaño. Eso fue, con finalidades de armar un escándalo para cambiar la ley y otras cosas más que a otros salieran. Obviamente, yo estaba nominado para ascender ya juramentado en el alto mando y fui destituido, ¿ok? El mismo día que iba a asumir la Dirección de Ingeniería y Sistemas. Y me puse a estudiar el por qué. Y esto es y todo esto, lo que me pasó a mí, en nada, por qué me dediqué a esto fue cuando vi el tema de la iglesia. Eso me motivó a dedicarme, ¿ok? Porque vi la maldad detrás, que es la misma maldad que estoy viendo con lo que le hicieron a los viejos semanas atrás en que le destruyeron la biblioteca. Ya. Ahí hay manos, no sé, satánicas, ¿o no? De todas maneras. ¿Te fijas? Entonces, lo que nosotros hemos venido hablando tanto tiempo, Juan, con respecto a Chileguano, que aquí se prueba una vez más, Chileguano es parte del problema en Chile y ha sido parte del problema en Chile durante los últimos 20 años. Yep. Parece que son la mano derecha del cuerpo que se llama Naciones Unidas, donde está la izquierda en la mano izquierda y ellos en la mano derecha. Yep. Y
y el cabecilla de todo era Piñera. ¿Perdón? El cabecilla de todo era Piñera, te digo, en su intento de crear una nueva ideología supuesta derecha, el piñerismo, que hasta el día de hoy es lo que mueve a Chile Vamos. Maldad absoluta, nada más que eso. La otra cosa que destaco ahí en ese círculo que hay ciertas personas al interior, ustedes no lo logran ver, es que se conformó lo que cuando estalla este caso, que fue una cosa que mediáticamente, mira, aquí el caso Fragata fueron 3 investigaciones. Una que llevaba el mediático fiscal Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. ¿Les suena esos nombres o no? Ya. O sea, el sucesor de Vinko Fodic. Cuando el primer fiscal, cuando se crea el nuevo Ministerio Público, ¿no es cierto?, fue Vinko Fodic en la Fiscalía Oriente, y lo sucede Gajardo. Gajardo posteriormente con el caso Penta y todos los otros casos que también lo analizamos. Bueno. Y ahora estaba de abogado de la supuesta víctima de Crespo. Exacto, exacto. Son los mismos, ¿se dan cuenta? Es una red muy reducida. ¿Cuáles son las conclusiones? Que son una red muy reducida, pero que llegaron a cargos que produjeron mucho daño. Han producido mucho daño. ¿Ya? Bueno, y nadie lo hace en ese círculo, la Marina conformó lo que llamó un comité de crisis, algo inédito. Contrató los servicios de un abogado externo. ¿Quién creen ustedes que fue ese abogado? Hermosillo, ¿sabes? Juan Pablo Hermosillo. Ay, Dios mío. Entonces, yo lo único que quiero destacar es que vengo siguiendo a esta persona, ¿ya? En todos sus pasos, y uno puede, con todos estos hechos, sacar conclusiones que cada uno puede analizar, pero este es un hecho concreto. La Marina tiene un staff de abogados tremendo. No tenía para qué haber contratado como asesor. Explicación que nunca hemos sabido los afectados por qué fue contratado, digamos. ¿Por qué el comandante en jefe de la época contrató a este, hoy lo digo con propiedad, a este mafioso? Porque Luis Hermosilla, hoy un mafioso, ya nadie lo discute, y defendido por su hermano, Juan Pablo Hermosilla. ¿Se fijan? Entonces, por Dios que la Marina cayó bajo contratar a un mafioso. ¿Y eso fue en el gobierno de Piñera 1 o Piñera 2? Esto fue el año 2011. Piñera 1. ¿Ok? Acordemos que el 2010, el tsunami, bueno, todo lo que pasó a continuación. La Marina quedó en una situación, particularmente con Antinjefe, en una situación muy vulnerable. No sé los detalles para qué se contrató este señor, probablemente para su defensa, pero también al final el aporte de los Hermosilla son las vinculaciones que tienen en el poder. Son las vinculaciones que ellos tienen en el poder y Hermosilla con los medios de prensa. La siguiente, por favor. Y destaco acá la segunda sala de la Corte Suprema, como les dije. El que está el último a la derecha es el ministro Alejandro Valderrama, ¿ya? Que cuando fue el mismo que ordenó la incautación de los computadores y la escucha de un año. Un año estuvieron en escucha al proveedor de armas, Guillermo Ivieta, y al general Lizárraga, que trabajaba con Guillermo Ivieta en su negocio como proveedor, ¿ok? Y representante de un montón de firmas. Y a Lizárraga lo venían siguiendo por un caso de derecho humano, el caso Hoover. O sea, todo está vinculado con el tema de los derechos humanos. El caso Frei Montalva, el caso Leopard, por qué allanan e interceptan las comunicaciones de Ivieta por el caso Hoover, porque trabajaba un general en retiro con él.
¿Me siguen? Entonces, Ya. esas son yo lo que busco son vinculaciones para hacer las hipótesis que hemos desarrollado, ¿ok? Bueno, ¿se acuerdan que recientemente se falló un caso, el caso que se anuló un juicio a los militares por una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esto pasó hace semanas atrás. No, yo lo supe. Bueno, y hay... Se se le había hecho valer la media prescripción y sí. ya algunos estaban en su casa. Bueno, ¿quiénes fallaron? De los ministros que fallaron recientemente, ¿quiénes están ahí ahora en la segunda sala de la Corte Suprema? ¿Que falló eso? Valderrama y Llanos. ¿Quién más compone esa sala? Más otros ministros. Mira, siempre el patrón es que ministros que han oficiado de ministros en visita extraordinaria, en los casos de derechos humanos, posteriormente hacen carrera y llegan a la segunda sala. Muchos de ellos. Ese es como el perfil. ¿Ok? O sea, hay un perfil han tenido que connotados y bullados casos mediáticos en el tema de derechos humanos que se dieron ya 2 décadas, durante 20 años han venido procesando a militares y terminan, por su buena gestión, como ministros de la Corte Suprema. Muchos de ellos terminan en la segunda sala. Señor Valderrama... Perdón. Iba a hacer una pequeña acotación y una pregunta en realidad. ¿No te parece a ti que después de que se haya autodesvivido Piñera, como que el cuerpo que se llama ONU, que tiene la mano izquierda por un lado y la mano derecha por el otro, la mano derecha de este cuerpo quedó mutilada y ya se acabó esa sociedad? ¿Con lo que ha pasado con Trump? No, con Piñera. No, con Piñera, con la muerte de Piñera. No lo sé. No, yo creo que la influencia es muy grande todavía. No creo que descanse solamente haya descansado solo en Piñera. No, yo digo, es que como te decía recién, para mí el cuerpo de este ser humano, de este ser, el cuerpo es ONU, la ONU. Agenda 2030, sí. Foro de Sao Paulo, etcétera. Mano derecha de este cuerpo, el brazo derecho y la mano era el piñerismo, el chileguano. Y la mano izquierda, la izquierda chilena, ¿no? La izquierda bueno, todos sabemos quiénes son. Pero te fijaste tú que después de que muere Piñera, chileguano se desinfló, tanto así que salieron quintos en la elección presidencial. Sí. Sí, sin duda, eso ha pasado aquí, pero a nivel nacional, digamos. A nivel nacional. Que tenga el impacto en las Naciones Unidas. No estoy diciendo que tenga un impacto, sino que estoy haciendo un símil nomás. Sí, sí. Toda esta gente de izquierda y de chileguano, todos son onunistas, que pertenecen a este cuerpo que se llama ONU. Y en Chile, el cuerpo que se llama ONU quedó con una sola mano, mutilado. Un solo brazo, claro. Sí, concuerdo. Y la siguiente, Juan. Lo que últimamente he venido trabajando, aquí hay 600 hechos noticiosos, más de 600 hechos noticiosos, con el caso de abusos cuando era adolescente, de su hijastra Rafaela Di Girolamo. No sé si han escuchado, también ha sido brutalmente mediático este caso. Sí. Y por eso yo sostengo que aquí esta estructura viene quedando en decadencia, porque a mí me llamó la atención una noticia que leí en ¿Qué pasa?, que escribe Alberto Mayol,
Y Alberto Mayol, como sociólogo y conocedor de todas estas manipulaciones, porque si hay una carrera que sabe de esto, son los sociólogos. Él hizo lo mismo con hacer una gráfica de intensidad mediática del caso de Cristian Campos y el caso de Hermosilla, ¿ya? Y llama la atención, y él lo hace ahí público, que en el máximo apogeo del escándalo de Luis Hermosilla estalla este caso de Cristian Campos. ¿Y quién patrocina a Rafaela Di Girolamo? ¿Quién creen ustedes que está detrás? Hermosilla. Hermosilla. A través de la Fundación para la Confianza. Después de todo el escándalo Caradima se creó la Fundación para la Confianza, donde aquí les voy a mandar ese artículo porque es importante leerlo, muy importante. Ahí la verdad que aparte de este caso y el caso del cura Berríos, ¿sí? No han estudiado, han sido aparentemente los únicos casos que han seguido, ¿no? O muy pocos. Eso es lo que dice Mayol en su artículo. Entonces, la verdad es que veo que esto de la manipulación mental, la gente lo está captando. Esa es mi apreciación. Y están quedando en evidencia, como Mayol lo deja en evidencia a esta fundación, o sea, y Mayol es de izquierda. O sea, es sorprendente lo que he venido viendo. Por eso que me atrevo a decir que el caso Frei Montalva marcó el punto de inflexión y lo que ha venido sucediendo con el destape del escándalo de Luis Hermosilla, este caso de Cristian Campos, que dicho sea de paso, el diputado Cristóbal Urruticoechea presentó un proyecto de ley para sancionar a las personas que hagan falsas acusaciones. Y todos estos son casos que el caso Tocornal, no sé si se recuerdan también que es dramático, él estuvo preso 10 años y hay una entrevista que le hacen a Tocornal donde él dice, oye, aquí todo esto pasó cuando estaban haciendo el Ministerio Público y el que estaba detrás de esto era Armendáriz. Entre paréntesis, Armendáriz, para el caso del ataque a la cultura cristiana, era el fiscal Oriente. Y ahí, de los 80 casos que yo hice, el 70-80% Fiscalía Oriente, Armendáriz. ¿Y sabían ustedes que posteriormente Armendáriz, para el estallido, un par de años antes, se va a la Fiscalía Centro Norte, punto neurálgico, ¿de qué cosa? Del estallido. ¿Se dan cuenta? O sea, no es casualidad, son siempre los mismos. Eso es lo que les puedo aportar. ¿Ya? La pregunta que tú me hiciste, Juan, es ¿qué pasará ahora con el nuevo gobierno, con el Instituto de Derechos Humanos? El Instituto de Derechos Humanos es un apéndice de toda esta estructura de la colusión. Mi inquietud es, ¿seguirá José Antonio Kast usando esta herramienta para devacar personas, hacer escándalo para modificar leyes, etcétera? No lo sé. Yo creo, en todo caso, que es una forma mediocre de gobernar. Lamentablemente, esto está siendo llevado en una forma muy mediocre. Es penoso. Creo que Chile se merece más. Y bueno, ojalá esto sirva y te agradezco nuevamente que me hayas invitado para poder exponer este trabajo. Y la última lámina, ya, esto no es invento mío, yo digo, esto obedece a la formación que yo he tenido, soy siempre un agradecido de la institución que me formó. Tuve la oportunidad de participar en un proyecto maravilloso que fue el proyecto Puente 2, que lamentablemente este escándalo denostó un trabajo fenomenal, maravilloso. Allá conocí a una persona que se llama John Stavenauter, que es el rubio que está ahí en el medio arriba. Él
es un constructor naval que hizo su doctorado en gestión de activos físicos, Asset Management Control. Y yo participé en un cursillo allá en Holanda cuando estaba de segundo de la ITO y me encantó, me fascinó ese curso. Cuando volví a la Dirección de Proyecto de Investigación y Desarrollo y logramos que el curso que él, su doctorado, lo tradujo en un curso, en un magíster de gestión de activos. Hizo 55.000. Y ese curso lo trajimos a Chile. Durante 2 años, en una cosa inédita, trajimos a los profesores que impartían ese curso en Holanda, lo hicimos en la Universidad Andrés Bello, y formamos más de 20 oficiales con esta temática. Esos conceptos son los que plasmaron en mí lo que es visión sistémica, y que es la base, yo diría, de Asset Management Control, y que es para gestionar activos físicos en el largo plazo, durante todo su ciclo de vida. Estamos viviendo lo que se llama en este proceso de ciclo de vida el run-out de esta mala praxis y que ha contaminado la política chilena. Desde la perspectiva de Asset Management, es el aporte que yo puedo hacer a esta maniobra, a esta maquinaria perversa. Eso. Ahora, yo te agradezco la presentación, está excelente, es bueno, cuesta entenderla, mejor que conversábamos, me decías tú, si esto lo imprimes de tal manera, esto mide 15 metros. Para poder ser legible, hay que imprimirlo en un plotter, ¿ok? No se puede ver ni en impresión. Yo tengo 3 formas: una fotografía, que es la que se puede proyectar acá, imprimo también en tamaño oficio, más chico, que también tiene una mejor visual, pero para tener realmente legible todas las noticias que destaco, tiene que estar en un plotter, y algunos miden varios metros de distancia. Sí. Ahora, tú has visto ya circulación de varios nombres que están postulándose o que van a ser ministros, que han habido un poco cambio en las últimas 24 horas. La ausencia del conglomerado de Chile Vamos y de UDI en gran masa, como ellos esperaban estar, responde quizá en cierta forma a anular esto, y quizá José Antonio Kast pueda hacer un buen trabajo como presidente sin tener que llegar a esta manipulación. La verdad que no sé cómo. Yo no conozco, la verdad, el mundo político. No me atrevería a aventurar. Entre paréntesis, José Antonio Kast conoce mi trabajo. Siendo él diputado, me recibió 2 veces, ¿ok? Así que, pero yo esto lo he difundido en círculos cerrados. Hay cosas que han salido a la prensa. Yo nunca le he dado posibilidad a periodistas que publiquen esto, porque al final los periodistas tergiversan las cosas. He tratado por años lo que significa el tema naval, el tema naval, ¿ok? Una cosa es el tema naval, pero el aporte fue más allá, ¿ok? El aporte, yo ahí partí porque me afectó, tuve 5 años en juicio, pero posteriormente me llamó la atención. Mira, si al final cuando uno tiene esta visión sistémica, yo me metí en esto por un programa del caso Hijitus y Mater Purísima que vi en Tolerancia Cero. Cuando vi eso dije, oye, aquí hay el mismo patrón, lo que tú decías, Jorge, los patrones. Yo detecto patrones que hay detrás, los mismos actores, y ya tengo ese conocimiento, conozco este mundo desde la perspectiva de concepto de dinámica de sistema, ¿ok? Yo esto lo he tratado de darlo a conocer a quien quiera escuchar nomás, para que se corrija. Ese es mi ánimo. Y para ti, que vienes desde el mundo del informado, desde el mundo de las Fuerzas Armadas, que es muy estructurado, que tiene los límites bien establecidos, ¿qué significó encontrarte y llegar al mundo de la política que te haya afectado tanto como te afectó esos 5 años? ¿De qué manera te abrió los ojos a ti, como Luis Niman, capitán de navío,
de que la realidad del mundo común y corriente es tan distinta a la que ustedes están acostumbrados a vivir? Es cierto, nosotros vivimos en un mundo muy cerrado, muy de normas, principios, valores. Para todos los que nos vimos, fuimos 12, 5 almirantes y 7 comandantes que fuimos afectados por esta supuesta divulgación de información clasificada. Todos al final inocentes y declarados exculpados de esto. Produjo una situación al interior de la institución que la dañó. Pero mira, para mí esto, yo he aplicado los conocimientos que me formó, pues si yo soy también oficial de Estado Mayor, fui formado para la guerra y hoy en día estamos viviendo una guerra psicológica. Me preparé para esto también. O sea, yo he dado la pelea por la verdad, digamos. Lo que busco es la verdad. Y lamentablemente, bueno, somos humanos también. Somos humanos y en el sentido en que surgen los intereses, las ambiciones personales, intereses de marinos retirados que incursionan en la política, tú sabes a quiénes me refiero, y por ahí va, digamos. Lamentablemente, personas que se desviaron de sus valores y primaron más los intereses que los valores que juramos defender. La castración política. ¿Ah? La castración política. Así es, pues. Pero mira, el tema es somos humanos, ¿ya? Y yo siempre que he pretendido que la institución corrija, ¿ya? Y esto lo planteé por muchos años, que se debió haber hecho un tribunal de honor. Un tribunal de honor no estaríamos en la situación en que estuviéramos. Y eso lo contempla el Código de Justicia Militar. El tribunal de honor permite llegar al fondo del problema y mantenerlo y corregirlo al interior y que no escape y sea un escándalo y que al final haga daño a las instituciones. Hay que volver al tribunal de honor. Eso se perdió. Una de las cosas que echo de menos es el tribunal de honor. Aquí es lo mismo que hace falta en el Poder Judicial, que hayan tribunales de honores. Que lo peor que puede pasar es que un juez prevarique. Lo peor que puede pasar en el mundo militar es la traición para la patria. Si en el Código de Justicia Militar está penado con la muerte todavía. Y nos acusaron de eso. O sea, no hay nada peor por lo que nos acusaron. Y los que nos acusaron fue falta de acusaciones y pasaron claro. Hasta el día de hoy pasan claro. Pasan piola. Pasan piola. ¿Cómo va? En este país todo pasa piola. Ya. ¿Hubo responsabilidades en contra de ellos por acusaciones falsas? ¿O todo muy bien? Todo se mete debajo de la alfombra. Y los pagos de costa, los gastos que ustedes incurrieron para defenderse, que yo sé que no fueron pocos, fueron altísimos. Mira, yo nunca quise, todos me dijeron demanda y todo. La verdad es que yo siempre he dicho, no, yo no voy a hacer lo mismo que hacen todos estos gallos de derechos humanos, que lo único que persiguen hoy en día es una máquina, pero asquerosa de buscar compensaciones. No, yo quiero la verdad nomás y las disculpas. Alguien que saque la cara y diga, oye, mis disculpas, lo mínimo que merecemos es una explicación y disculpas, nada más. Yo siempre he buscado eso. Bueno, ¿alguien te dio disculpas o explicaciones? ¿Ah? ¿Alguien te dio disculpas o explicaciones? Nada. Sé que circuló, lo único que sé, cuando fuimos exculpados, circuló un mensaje naval y nadie me lo ha mostrado, digamos, ni eso. Y los políticos menos, ¿para qué hablar? Nada. Miren, yo todo lo oficiado, todo lo dejado por escrito, he escrito cuánta carta hay a los altos mandos, al Ministerio de Defensa, al Ministerio, nada. Nadie recibe, nadie da la cara, salvo excepciones que me recibieron, pero la gran mayoría le pedí audiencia a cuánto autoridad hubo, Ministerio de Defensa, nada. Al final, lamentable, es lo que vemos
a diario. Esta maquinaria que se conformó para acusar a las personas, asistirlo mediáticamente y condenarlas, está tan poderosa y tan viciada y viene trabajando tan lubricada, yo diría, desde el tema de los derechos humanos. Y al final es una máquina de poder y una máquina de hacer plata. Detrás de esto vive mucha gente. Ese es el problema. Así es. ¿Se fijan? Entonces, la pregunta es, ¿va a seguir gobernando con esta asquerosa maquinaria José Antonio Kast? Sería una pena que lo hiciera. Al parecer sí, porque los ministros o los nombres que han ido apareciendo, sobre todo hoy día, son los mismos engranajes de la maquinaria de esa... Ese es el drama. Y yo creo que le imponen a estas personas, porque son parte de esta estructura. ¿Se fijan? Pero bueno, tendrá muñeca el hombre para hacer los cambios. Él lo conoce, ¿eh? Yo, como les dije, se lo mostré. Siendo diputado, estuve 2 veces en la Cámara de Diputados. Ojalá que todavía se acuerde, que pasó harto tiempo ya. Así es. Pero para quien quiera a exponerles y entrar, porque esta maquinaria, esto es un esto es muy bueno, porque bueno, todo esto viene de un libro fundamental que se llama La Quinta Disciplina de Peter Senge. ¿Ok? Esto hay que entender, ese libro es el libro columna vertebral de lo que fue la tesis de grado de John Stavenauter. Cuando tú tienes una mole navegando, paso al plano naval, ese tanquero, y tú quieres cambiar rumbo, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo opera el timón? ¿Ustedes han escuchado hablar del timón de cola? Yo he escuchado hablar del vagón de cola. El vagón de cola. El vagón de cola. No, el timón de cola es un pequeño timón que está en el extremo del timón. Y lo que hace es girar en sentido contrario hacia el ángulo y eso hace que la fuerza hidrostática ayude a mover ese timón para que un tanquero cambie rumbo. O sea, ocupa el principio de la palanca. El principio de la palanca. Y desde la perspectiva de dinámica de sistema, yo he encontrado los actores donde hay que apalancar. Uno de ellos es Juan Pablo Hermosilla. Y muchos más. ¿Ok? Los otros eran Abbott, Armendariz, Chong, y se está dando, ¿se fijan? Y cuando todo el mundo empieza o la élite entienda y comprenda esto, no se necesita que todo el mundo lo comprenda, pero sí gente de la élite lo comprenda, haga las correcciones y cambie gente y volvamos a nuestro país por el camino correcto de la buena política, porque esta maquinaria que crearon, donde no se respetan la separación de poderes, donde el poder político coacciona sobre el poder judicial y usa malamente los medios de prensa, nos tiene contaminados. Yo creo que va a pasar por la recuperación de las instituciones dañadas que son la educación, la iglesia, la familia. Mientras eso no lo recuperemos, yo pienso que no podemos tener muchos cambios en la política. Me cuesta pensar que va a ser fácil sin recuperar los valores que teníamos nosotros como país. Menos de lo que yo entiendo. No sé qué piensas. Bueno, yo siempre creí que las Fuerzas Armadas también era la reserva moral que tiene es reserva moral también. También las instituciones debieran ser reserva moral. También, y ahí es donde yo centro mis esfuerzos, digamos, en la institución que serví 35 años. No, más allá, me concentro en el círculo de influencia, donde puedo accionar, digamos, y yo sigo accionando fuertemente ahí. Sin querer opinar en contra de las Fuerzas Armadas,
y de orden, que definitivamente son una reserva moral, no cabe duda. Yo quisiera decir que, lamentablemente, como alguien dijo por ahí hace muchos años, y esto lo repetimos en otras oportunidades, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Y tenemos los políticos que tenemos porque los que lo ponen ahí son los que votan por ellos. Mientras la moral de los votantes, mientras la moral del chileno no cambie radicalmente para que empiecen a usar ese pensamiento limpio, con moral, con altura de miras y con pensamiento patriótico por su propio país y por sus habitantes, que son ellos mismos, sus hijos y sus nietos, esto no va a cambiar, no tiene por dónde. Parte, por ejemplo, cuando suspenden del currículum educacional las clases de ¿cómo se llama? Filosofía. No. Bueno, también, pero no, me refiero a la... Educación cívica. Educación cívica. Ahí empezó a irse digamos que el timón, ¿cómo se llama? El manubrio del buque, la caña. El timón, ya, quedó suelta. Ahí ya la cuestión, de repente la agarra alguien, lo tira para allá, y después, no, y si aparece otro, lo tira para el otro lado. Y eso es lo que hemos venido viviendo durante los últimos años en Chile. Y no creo que esto vaya a cambiar. Yo tenía la esperanza de que fuera a cambiar con el gobierno de Kast. Pero cada día que pasa, mientras más se acerca la fecha en la cual van a nombrar a los ministros, me doy cuenta de que las cosas no van a cambiar mucho, lamentablemente. Está complicado. Está muy complicado. Muy complicado. Difícil pelear contra la corrupción, ¿eh? Cuando lleva tantos años en que la corrupción ha sido un estándar, se convirtió en un estándar. No hay vuelta que darle. Ojalá yo esté equivocado y Kast me demuestre que estoy aquí profundamente equivocado y el gobierno que va a conformar. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero es lo que pienso. Bueno, él no tiene derecho a reelección. Por lo tanto, lo más complicado sería que si él no hace el trabajo bien hecho, va a ser el país nuevamente. Y capaz que pasemos de vuelta a un gobierno de izquierda. Esa es la apreciación mía. Pero lo importante, fíjate, de lo que hemos visto hoy día es que... déjame terminar, bien breve. Lo que importante es que hemos visto hoy día lo que nuestro instinto y nuestro análisis político basado en la experiencia personal y lo que uno va leyendo, aquí se vio con el trabajo tuyo que no estábamos para nada equivocados y aquí están las pruebas empíricas de que lo que pensábamos era verdad. Si ha servido para eso, un gusto ocupen el material, que está a disposición de quien lo quiera, y yo tengo fe, están pasando cosas que hace menos de un año nunca se habían visto, así que yo creo que estas cosas, creo en el chileno, fíjense. Yo creo en el chileno, que miren, rechazó estos dos intentos de cambio constitucional. Hay gente hay gente muy buena y que puede hacer y hacer cambios. Yo del tema de la política contingente no sé mucho, la verdad, no opino mayormente, pero sí el aporte mío es, bueno, aquí están los actores que están detrás, que han articulado esta estructura de un hecho puntual de yo digo, la mala gobernanza que se está llevando a cabo
esta colusión entre el poder político y la justicia particularmente. La prensa es un sistema muy de posicionar los incentivos. La red de periodistas también la tengo bastante trabajada, o sea, son siempre los mismos que cubren un espacio, y esa gente se mueve por la cantidad de noticias que publica a diario, y por eso que bombardean, y seguramente lo hacen todo de buena fe, y le pusieron el incentivo, o sea, les pagan por la cantidad de publicaciones que hay. O sea, está quiénes son los que están manejando eso para que se produzca este efecto. ¿Me explico? El tema, creo lo que no es aceptable es el Poder Judicial, y ojalá que la nueva ministra de la Corte, presidenta de la Corte Suprema, haga los cambios que el país demanda. Bueno, ojalá que nos salve otra mujer entonces, porque lo que es la Contralora ha hecho un excelente trabajo. Si la señora Gloria Chevesich hace lo mismo, sería fantástico. Mira el cambio que ha habido llegó una persona y dio vuelta el naipe increíblemente, ¿no es cierto? Eso hace falta en distintas instituciones. Ya. Así que, bueno, eso es mi aporte, Juan. Creo que hay muchos actores que están actuando para que esto se destape. Así que fe y esperanza. Oye, una pregunta para ti, Luis. ¿Tú crees que, bueno, tú sabes que tengo la experiencia acá en Estados Unidos, ¿tú crees que es necesario que en Chile existan más uniformados en retiro que entren al mundo político, especialmente al Congreso? ¿Serían un buen aporte? Yo creo que, mira, no sé si será tan bueno. Tengo mis dudas con la experiencia que yo tuve. Ya. Me ha hecho replantearme eso, porque nosotros en la institución adquirimos ciertos conocimientos y capacidades que conocimiento sensible que no debe ser usado en la política, particularmente todas estas capacidades de guerra psicológica, o sea, las capacidades que yo preferiría que no, fíjate, pero bueno, o darse un tiempo, no debiera la persona salir al tiro. Claro. En eso estamos de acuerdo. Hay que tener. Entonces, cuando todas las cosas se hacen, tú sabes lo que está. Vamos a ver quién va a asumir la agencia de ciberseguridad al respecto. No creo que estés pensando en la misma persona que estoy pensando yo. Yo sí. Veamos, quiénes van a asumir. Ojalá que no. Dios mío. Sería. Yo ahí te cierra todo, ¿no es cierto? Sí, 100%. 100%. Enroque. Entonces, la verdad es que el tema, la política, no la vamos a cambiar. O sea, tú pusiste una frase ahí interesante tenemos que auditar la política, ¿no es cierto? Y las Fuerzas Armadas estamos para la defensa de nuestra patria. Eso no. Y creo que nos podemos desempeñar en un montón de otros lugares. Hay muchas oportunidades para poder desempeñar, y el tema de la política, no sé si la vamos a limpiar, pero lo que no se deben corromper no se deben corromper ni las Fuerzas Armadas ni la justicia. Y hoy está corrupto. Y no debemos llegar a situaciones. Imagínense lo que pasa en Venezuela. Venezuela, el cartel de los soles, yo lo he estudiado, y digo, ojalá que no lleguemos a eso, digamos, pero si no se corrigen las cosas, allá vamos, digamos. Ya,
quizás fíjate la presencia de ex uniformados que fuera más a nivel técnico en subsecretarías y no tanto en secretarías, para que no se maleen. Mira, se puede contribuir con todo el saber que se tiene. Si el Estado lo que ha invertido en nosotros es una brutalidad. Es lo que yo siempre digo. Entonces, pero el tema de entrar al juego político no va con nuestra cultura, definitivamente. No. Entonces, creo que ahí se cometen estos problemas que hemos visto. Pero yo te digo, por decirte, dentro de la historia moderna que en Estados Unidos tú tienes 3 nombres. John McCain, que fue senador republicano, que fue prisionero de guerra en la guerra de Vietnam, Corea, una de las dos. Colin Powell, okay, y el otro, el que estuvo en el caso en los años de Ronald Reagan, con el caso de los contras, de la entrega de armas. De los 3, el único que salvó fue John McCain. Necesitaríamos gente como él. Porque Colin Powell entró en un juego que no debía haber entrado. Pasó de ser un militar que aportaba a la política a ser parte de la política. Y lo mismo pasó con el otro. Entonces, habría que tener quizás más cuidado, un sesgo, no sé, algo. Porque tal como tú dices, lo que yo mismo sostengo, es tanto el dinero que se invierte en la formación de un oficial, de un suboficial, con especialidad. Ustedes son todos gente muy letrada, todos tienen máster, doctorado y cosas así, hablan 2 idiomas, tú al menos hablas 2 idiomas. No es para que después del retiro se pierdan, pues eso se pierda, eso debería ser parte del futuro de un país. Sin duda. Pero mira, yo diría que todos nosotros, la carrera de las Fuerzas Armadas es una carrera de media vida, digamos. Normalmente todos nosotros salimos a retiro y nos desempeñamos después en la vida civil. O sea, la gran mayoría, esa es la carrera naval, ¿te fijas? Así que es una instancia de media vida. Y yo creo que el tema, se han producido alteraciones cuando se ha incursionado en el tema de la política. Esa es mi apreciación crítica de lo que me tocó vivir, digamos. Así que, y ahora si hacemos una comparación, que tú me lo estás haciendo con Estados Unidos, la cantidad de generales que han incursionado en política es la nada de la cantidad que Chile ha tenido. O sea, nosotros no tenemos ni la décima parte de la cantidad, pero creo que hemos tenido más participación en la política que... este país ha sido formado también con una fuerte influencia de generales y de las Fuerzas Armadas, y la Marina, el Ejército y la Marina han tenido un rol importante en la política en toda su historia. Así que, bueno, eso... Y justamente lo que hablábamos el otro día, te preguntaba yo cuándo es el punto de inflexión para que empiece toda esta colusión de los medios con todas estas mentiras creadas, estas noticias. Y yo te preguntaba, al momento de hacerse la transición de gobierno, ¿se ocupó en el gobierno militar? Y tú me aclaraste, no se ocupó en aquel gobierno, se ocupó después de. Entonces, lo que falta es gente con altura de mira y que tenga amor por la patria. Esos son los militares. Una de las cosas que creo que no hizo bien el gobierno militar fue hacer una contramedida a toda la acción mediática internacional que hubo. Si al final cambiaron una atrocidad esto, y es todo sobre la base de mucha mentira. Ya. Todo este tema de los derechos humanos es una barbaridad, ¿ya? Así que, pero fíjense que yo, como ya llevo 15 años en esto, yo veo que viene el péndulo cambiando. La gente últimamente quería un Pinochet, ¿o no? Sí. El pueblo quiere un Pinochet de vuelta. Ya. Quiere un Pinochet. ¿Te fijas? Entonces,
toda la campaña mediática de haber tiranizado a Pinochet, hoy en día la gente lo está demandando. Todo este tema de los derechos humanos es un cuento de élite nomás, no es un cuento de la población, la gente no está ni ahí con eso. Fíjate que ayer conversaba, para poder cerrar ahora, conversaba con una persona que conozco en Chile, que es de izquierda, y él me decía, yo no puedo creer cómo la juventud vota o votó por el actual presidente electo. Y ahí está demostrando lo que tú estás diciendo, la gente quiere otra cosa. Yo le decía, a lo mejor la gente está buscando mejorar en otro tipo de cosas, no solamente en el regalo que pueden hacer los gobiernos, le decía yo, hay que ver. No, pero es que está mal, porque lo que Boric hizo fue la cultura, trabajó en la cultura, ¿qué iba a pasar con la cultura, con la ciencia? Y yo le decía, ¿de qué estáis hablando? Como si ustedes lo único que hicieron fue robar plátano, pues, nada más. No hay cultura, no hay nada, no hay ciencia. Fue todo un robo, todo un robo. Ah. Impresionante. Al final todo ha sido un manejo y manejan los medios y el relato, el cuento, pero en la práctica no es nada. Ojalá que haya una acción profesional verdadera, destapar lo que la no obra, la nada que han entregado, digamos. ¿Ya? Eso es importante. O sea, que haya accountability, como tú dices. Exacto. Y empezar a que existan responsabilidades, porque cuando vimos el programa, yo te hablaba del caso de esta señora mapuche que asesinaron los hijos, tanto el presidente como la vocera del gobierno ya le estaban echando la culpa a las forestales, ¿ya? Claro. Y después, ahora que se sabe la verdad, están callados. Cuando salió el caso de Claudio Crespo, salió el presidente a decir que estaba mal, que no podía ser, y no sé, debería haber algún castigo para eso, porque la categoría joven que es manipulable termina más manipulada fácilmente. ¿Sabes qué pasa, Juan? Es que si esta gente tú la empiezas a castigar, como son expertos en victimizarse y la gente joven es tan voluble, se deja engañar y todos los cabros jóvenes hoy día son por la buena onda y por el oye, no hay que hacerle daño y las cosas y los pajaritos y el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Se compran todas las cochinadas de esta gente. Entonces, si tú los atacas más encima, después es peor, porque creas mártires y esos mártires después no hay cómo matarlos. En cambio, si no los dais pelota, se mueren solos, creo yo. No, es verdad, es cierto. Bueno, mi querido amigo Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Vamos a despedir el programa. Siempre despedimos con un pensamiento. Y parte tú, después sigue Jorge y yo despido el programa. ¿Te parece? Un pensamiento. ¿Qué ves tú para el futuro? Un pensamiento hacia el futuro. No sé, ¿cómo lo ves? Mira, siempre veo con esperanza. Creo que confío en o sea, las cosas que han pasado en Chile en los últimos años, podríamos haber caído muy profundo, pero creo que se están dando situaciones en las cuales el aporte que yo he hecho se está dando a conocer, es cada día más creíble esto, ¿ya? Y por lo tanto, espacios como el que tú me has dado acá, que puedo difundir el trabajo, permite de alguna forma aportar un grano de arena para contribuir a un Chile mejor nomás, que es lo que nos une, un Chile mejor, para nuestros hijos y para nuestros nietos nomás. Eso es lo que nos anima, entregarle a nuestros hijos un mejor país. Exactamente. Don George. Estoy en mi pensamiento, güey. Estoy pensando en tu pensamiento. Ay, no, mira,
yo quedé feliz con lo que vimos hoy día. Quiero agradecerle a Luis porque ese trabajo que nos mostró, de verdad, no creo que lo haya hecho en un par de semanas, ni mucho menos. Así que yo le quiero agradecer, Luis, de verdad. Y a mí me ilustró mucho de cosas que tenía dando vuelta aquí que estaban desordenadas, me las ordenó. Y eso se agradece. Muchas gracias y bueno, me despido también. Buenas noches a los que nos están viendo y los que nos van a ver indiferido. Ya, yo lo único que quiero decir a todos es que hay que estar expectante qué es lo que va a hacer el presidente electo, observar cuál va a ser su gabinete, analizar, ver si el día 11 de marzo, y esto lo digo con mucho respeto, pero en un sentido muy crítico, va a llegar con pantalón largo o con bermudas a recibir el terciado. Espero que llegue con un pantalón largo con un cinturón muy bien puesto, porque a Chile le hace falta. Y depositar la confianza en que las cosas las haga bien, especialmente en los primeros 100 días. Si después de eso las cosas no funcionan, y ya desde ahora, el rol del ciudadano es aplaudir lo bueno que se haga y destacar lo medianamente malo para que se corrija y criticar lo malo. La función del ciudadano hoy día ya no puede volver a la que fue en todos esos años de la concertación y la nueva mayoría, que era ser solamente un observador. Hoy día con las redes sociales, como conversábamos con Luis aquí en el programa, son las que cambian las cosas y se puede perfectamente hacer fiscalización a través de las redes sociales, despertar conciencia, despertar mentes, y los políticos miran las redes sociales siempre. Siempre. Así que muchísimas gracias, Luis, muchas gracias, Jorge. Nos vemos y la Gina se va a quedar con la duda de quién estábamos hablando. Así es que algún día te lo voy a decir. Tranquila. Esto queda entre nosotros acá, ¿no? Ya, un abrazo, chicos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao.